Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Hola a tots i totes, un plaer ser aquí en una emissió més de Connexió Mèxic. Avui, com cada dijous, som aquí, el Leonardo Alvarado i jo, per informar-vos sobre temes recents de l'actualitat mexicana. Leonardo, anem directament amb l'actualitat de Mèxic i avui hi ha diverses notícies rellevants. La primera és que el passat 8 d'octubre, la Claudia Sheinbaum, presidenta de Mèxic, i el Omar García Harfuch, secretari de la Secretaria de Seguridad, van presentar la nova estratègia de seguretat del govern federal. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Así es, Miriam. Este martes se presentó de manera muy escueta, por cierto, en la hoy mañanera de la presidenta Sheinbaum, el plan de seguridad, ¿no? Que está basado en 4 ejes, de acuerdo con ellos, que tiene que ver con, desde luego, el reforzamiento de la Guardia Nacional, ¿no? El fortalecimiento de las actividades de inteligencia, el combate a las causas, ¿no? Y la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno que existen alrededor del país. Y además, como es un plan de los primeros 100 días de gobierno, está focalizado hacia las 10 zonas más violentas del país, ¿no? Entonces, lo que pretende es como establecer un modelo, o lo que podemos leer desde acá, es que pretende establecer un modelo, es una especie de prototipo, digamos, que van a poner en prueba en estos lugares donde existen delitos de alto impacto, para ver qué efectividad tienen y qué ajustes podrían hacer hacia adelante, porque eso también quedó muy claro de que hay como apertura de revisar los resultados que dé el plan para poder hacer los ajustes necesarios, ¿no? Y bueno, uno como ciudadano, porque uno lo ve como ciudadano, ¿no? No somos especialistas ni en seguridad, ni en estrategia militar, ni mucho menos, pero a mí me dejó me dejó inquieto el plan, porque si bien está muy centrado y enfocado en los factores endógenos del país, que efectivamente, sobre todo el tema de abordar las causas o atender a las causas, que tiene mucho que ver con la pobreza, con las posibilidades que tiene la gente en general de acceder a recursos y cuestiones para su propia vida, que muchas veces hace que los jóvenes no puedan eh, acceder a ellas y entonces no les quede más camino que la delincuencia. Eh, pero creo que le falta al plan la otra parte. Y la otra parte, nos guste o no, tiene mucho que ver con nuestra vecindad con los Estados Unidos, ¿no? En las campañas presidenciales norteamericanas recientes, hemos visto menciones continuas sobre México, sobre los grupos delictivos que operan en México. Eh, la aspirante Harris ya dijo que ella en California venció al cártel de Sinaloa con una serie de medidas. Se ve a veces como muy fácil resolverlo desde allá y no lo es. En realidad no lo es. Hay una cantidad de factores que influyen en este fenómeno que no son fáciles de resolver. Yo creo que la presidenta Sheinbaum lo tiene muy claro y por eso tiene ahí a Omar García Harfuch, que le hizo un gran trabajo en la Ciudad de México, pero sí hay que tomar en cuenta que la Ciudad de México, pues como quiera que sea, es una zona reducida, aunque estamos hablando de 20 millones de personas en la zona conurbada, pero desde el punto de vista geográfico y demás, pues es una zona reducida, ¿no? Ya abarcar a todo el país, y de hecho lo que está haciendo es convocar sobre todo a los gobernadores, a que participen en estos ejercicios de coordinación. Así que, mira, ojalá que les vaya bien, ojalá que dé resultados, pero sí siento que el no haber incorporado el componente de nuestra relación con los Estados Unidos va a ser un factor, sobre todo porque la gran mayoría de armas que se usan en México vienen de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no tocar el tema de aduanas, no tocar el tema de control de armas, no controlar todos los pertrechos militares y demás, pues vienen de Estados Unidos, algunos incluso de otros lugares del mundo, ¿no?
de Afganistán o de Israel, ¿no? Armas de medio uso que aquí tienen, y lo hemos visto porque se han encontrado implementos militares en los grupos delincuenciales con un altísimo poder de fuego que pues no los compras en la tienda de la esquina, ¿no? Ujú. Entonces, sí me sorprende un poco que el plan no tenga ese componente, ¿no? Aunque celebro los otros y les deseo muy buena suerte, pero esta parte me inquieta, ¿no? Me inquieta. Pareciera como que no existiera y pues no, no es posible, ¿no? Hacerla a un lado, ¿no? Definitivamente. Claro. ¿Y qué pasa con el asunto, con este asunto tan complejo y tan polémico de la Corte? Pues como bien lo has dicho, también es un asunto muy complejo porque hay un entramado legal ahí que no va a ser sencillo de resolver. Tengo la impresión que evidentemente los jueces, los magistrados, cuando votaron en contra de las reformas constitucionales, sabían que estaban por provocar una crisis constitucional, porque cuando una autoridad desacata a un juez, como que las consecuencias son muy evidentes, pero cuando un juez desacata un mandato constitucional, no está tan claro cómo resolverlo. Aunque, bueno, como todo en la política, termina resolviéndose desde varios frentes, ¿no? Entonces, de entrada, el Congreso lo que ha hecho es acelerar la aprobación de las leyes secundarias que apoyan a la reforma constitucional que ya se hizo, para que el tribunal del IFE, del Tribunal Electoral, dé el visto bueno y se arranque el proceso de insaculación que debería estar listo para junio del próximo año y se pueda votar entonces, están apurando ese proceso. Por otro lado, el martes se celebraron los 200 años de la fundación de la Cámara de Senadores. Y en esa reunión y en esa celebración, digamos, muy solemne, estuvo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Estuvo ahí sentada junto con González Noroña, ¿no? Presidente del Senado, y aparentemente llegaron a un acuerdo de mantener el diálogo, ¿no? Que los primeros efectos de eso lo tendríamos que ver pronto, porque ahorita todo el cuerpo judicial está en paro. Y eso también tiene un impacto muy importante en la sociedad, porque hay un montón de procesos que están congelados, ¿no? A decir de una de las ministras, la ministra Batres, este paro ya le costó a la nación cerca de 7,000 millones de pesos, ¿no? Por Ujú. todo el tiempo que llevan y porque pues, se sigue cobrando los sueldos, etcétera, ¿no? No es una huelga porque legalmente no se puede configurar como una huelga, pero sí es un paro y pues yo creo que en los próximos días se resolverá eh, de manera venturosa, espero, porque los jueces pues no pueden objetar una resolución que fue tomada en el Congreso con mayoría de tres cuartas partes, que es lo que dice la Constitución, ¿no? Ellos no tienen la calidad legal para oponerse a eso. Entonces, solo se pueden oponer con este tipo de cosas como el paro y demás. Así que yo espero que la reunión que poco forzada, un poco fortuita, que tuvo González Noroña con la presidenta Norma Piña de frutos positivos, pero vamos a ver. De todas maneras, yo no veo a la presidenta terriblemente preocupada por el tema, ¿eh? Ella sigue trabajando, ella va con lo que va, ¿no? Tiene clarísimo que la reforma no se va a parar, no se puede parar, no hay mecanismo legal para hacerlo, entonces eh, creo que en algunos días pasará, ¿no? A menos que haya otras intervenciones de otros lados, pero parece que los jueces se están quedando un poco solos, ¿no? En el proceso, porque ni siquiera los así llamados poderes fácticos tendrían mucho que hacer, aunque no están contentos con la reforma desde ningún punto de vista, pero los recursos que tienen para detenerla ya son muy limitados y empiezan a carecer de calidad legal para prosperar, ¿no? ¿Y alguna cosa más? ¿Algún tema más?
Pues mira, vienen cosas importantes. Yo creo que muy pronto vamos a estar viendo. Creo que el plan inicial de Claudia Sheinbaum tiene que estar muy bien reflejado en la presentación del presupuesto, la ley de egresos, ingresos que viene ya próximo en un par de semanas, probablemente a inicios de noviembre. Coincidirá con la elección norteamericana, a ver qué pasa ahí. Hemos visto que algunos analistas pronostican una revaluación del peso en el año 25, lo cual quiere decir que en el 2025, lo cual quiere decir que hay optimismo desde el punto de vista de inversiones, y eso quiere decir que ya hay un planteamiento de cómo se va a ejercer el gasto y de dónde va a venir, que a los mercados les parece como positivo, pero bueno, vamos a ver qué se presenta. Hubo muchos rumores de la salida del secretario de Hacienda, cosa que se desmintió inmediatamente, ¿no? Así que en ese sentido vemos el peso fuerte, pero bueno, y también la presidenta lo dijo, no le tiene miedo a endeudarse, ¿no? Y creo que tiene razón porque los niveles de endeudamiento que tiene el gobierno hoy son bastante tolerables en relación con el PIB, ¿no? Yo creo que aquí la evaluación final será, después de sus 100 días de gobierno, cómo esté el estado o la sanidad de la economía nacional y de las finanzas públicas, ¿no? Pero eso vamos a tener una muy buena perspectiva ahora que se presente el presupuesto. Pues moltes gràcies, Leonardo, com sempre, per la teva important contribució amb aquest temes. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. I continuant amb temes d'actualitat a Mèxic, és important dedicar un espai per parlar sobre el que significa l'elecció d'una dona com a presidenta d'un país com Mèxic, que marca no només un moment històric en la política mexicana, sinó també en la qüestió de l'equitat de gènere. Que Claudia Sheinbaum es convertís en la primera presidenta electa de Mèxic el 2 de juny és, sense dubte, un fet històric per al país i un moment que culmina un procés lent, però accelerat en els darrers anys en què les dones van anar guanyant poder polític. Sheinbaum va competir per la presidència del país amb una altra dona, l'empresària i senadora Xochitl Gálvez, en una competència en què la meitat de les candidatures als més de 20.000 llocs d'elecció popular van ser precisament per a dones. Que la dona tingui oberts els espais de poder no ha estat fàcil d'aconseguir. Des que es van normalitzar les eleccions després de la Revolució Mexicana del 1910 i durant gairebé un segle, només unes quantes dones van tenir oportunitat de ser electes al Congrés, de governar un estat del país o bé d'ocupar un lloc a la Suprema Cort. Quan Mèxic va triar per primera vegada una dona diputada, va anar a Aurora Jiménez, al 1954, però per aquest mateix càrrec ja havien passat milers d'homes en més de 130 anys d'història independent. Després va haver de transcorrir una dècada més perquè el país tingués les seves primeres senadores, al 1964, i altres 25 anys més per veure una governadora per l'estat de Colima, la Griselda Álvarez, al 1979. I la primera presidenta de la Suprema Cort, Norma Piña, que va accedir al càrrec al 2023. La conformació de congressos amb el 50% a més de dones es va convertir en realitat a mesura que es van renovar les cambres tant a nivell federal com estatal des de la dècada passada i sobretot a partir del govern d'Andrés Manuel López Obrador. Al 2021, per primera vegada, les dones al Congrés van superar aquesta barrera del 50%. Tenir més dones en el poder polític va permetre avanços, però no que hi hagi legislacions efectives per aconseguir la igualtat en qüestions com els salaris, la disminució de la violència
en la seva contra i els feminicidis, o que se'ls permeti accedir plenament als sistemes de salut, per exemple. La veritat és que des d'una reforma no es canvia la realitat de les dones d'un dia per a l'altre. Així mateix, no és garantia que les dones electes tinguin una perspectiva feminista o de defensa de l'agenda de la dona, ni hi ha garanties plenes que exerceixin els seus càrrecs lliures de violència masclista o patriarcal. Per més que hi hagi paritat, que aprovin les normes, que les candidatures siguin igualitàries, i continua havent resistències. També és cert que el fet que hi hagi més dones als càrrecs no sempre significa més dones amb poder per impulsar agendes orientades als drets de la dona per a la seva autonomia i igualtat. I tot això, hi ha molts assumptes que encara són un deute amb les dones, com ja ho esmentava anteriorment. L'accés a l'ocupació formal encara és menor, amb un 45% de la força laboral femenina, i la diferència salarial mitjana fa que les dones tinguin un ingrés 16% inferior al dels homes. A més, Mèxic registra una tassa de 1,5 feminicidis per cada 100.000 habitants, la cinquena més alta entre els països d'Amèrica Llatina, amb més de 1.700 casos entre el 2018 i el 2023, segons un anàlisi de la Comissió Econòmica per a l'Amèrica Latina i el Carib. Per descomptat, podem criticar l'eficiència d'aquestes normes o l'efectivitat, però resulta fonamental el fet que es va posar aquest tema tan important sobre la taula i hi ha hagut avanços també importants. Mèxic encara té moltes pràctiques patriarcals i masclismes, sense dubte. Els canvis culturals sempre porten més temps. El realment important és reduir el temps que portarà a una societat com Mèxic arribar a aquesta igualtat sense la intervenció de l'Estat. I és important dir també que el 19 d'agost del 2024 la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, va anunciar l'establiment de l'Institut de la Secretaria Nacional de les Mujeres com Secretaria d'Estat. I és la primera vegada que Mèxic té ja una Secretaria de les Mujeres que permeti garantir que els temes transversals es compleixen, ja que, segons paraules de la mateixa Claudia Sheinbaum, l'Institut de les Dones, que va ser creat el 2001, era més normatiu, i el que es vol ara, amb la creació d'aquesta secretaria, és que els drets de les dones arribin a tots els racons del país. La seva funció principal serà garantir a totes les dones el ple exercici dels seus drets humans y socials. Y Leonardo, ¿qué te parece la creación de esta secretaría? Mira, por supuesto es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? De entrada es algo que celebro, me parece muy atinado, pero otra vez, ¿no? Perdón, aquí con el sentido crítico, digo, ¿qué alcance va a tener esto, ¿no? Porque, bueno, hubo un instituto que sí, desde luego que habrá hecho algún avance, pero me pregunto si no estamos tratando de resolver el problema por sus efectos y no por su causa, ¿no? Otra vez, esto demanda un análisis profundo, no superficial. Pero uno como ciudadano, la pregunta inmediata de esta nueva secretaría es, por ejemplo, ¿qué recursos va a tener económicos, legales y administrativos, por ejemplo, para abordar uno de los temas centrales que es la atención a las víctimas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando una mujer se siente acosada o siente que está en peligro por cualquier circunstancia, en su casa, en la familia, en la oficina, lo que sea, que va y pone una denuncia? ¿Qué proceso se arranca en ese momento, ¿no? Porque hemos visto muchas veces cómo las mujeres van y dicen, oye, tengo este problema. Lo vimos con la famosa, tristemente famosa saxofonista de Oaxaca, ¿no? ¿Cuántas veces no fue y dijo y no le hicieron caso hasta que le tiraron el ácido encima, ¿no? Entonces, bueno, y no se diga que el agresor sigue libre, ¿no? Totalmente impune. O sea, es un crimen que ni siquiera. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Es decir, ok, ¿cómo vamos a atender a las víctimas? Pues antes de que sean víctimas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego, ¿qué capacidad legal va a tener esta secretaría? Es decir, ¿se va a comportar como un ministerio público, como una fiscalía? ¿Va a perseguir los asuntos, va a investigarlos? ¿O tiene que estarle diciendo a la fiscalía, que ya sabemos cómo ha funcionado, ¿no? Oye, fíjate que está pasando esto, a ver si vas a echarle un ojito ahí. Pues no, ¿no?
Y luego la otra parte es qué tanto van a trabajar, porque eso lo hemos visto en otros ámbitos, en la prevención del delito, ¿no? Porque Ujú. la prevención del delito es una, y ahí, bueno, es un universo de cosas lo que hay detrás de la prevención del delito, desde campañas, posicionamiento. Yo creo que en ese sentido, el presidente López Obrador fue muy atinado en cómo manejó ciertos simbolismos que le dieron a él buenos resultados en cuanto a posicionar ciertos temas ante la sociedad, ¿no? Por Ujú. ejemplo, hoy sabemos que el combate de la corrupción no está resuelto. Es falso que haya cero corrupción, pero ya es un tema que está sobre la mesa, ya es un tema que se ve mal, ¿no? Que alguien lo haga, mientras que en otras épocas pues era el que no tranza no avanza, ¿no? Entonces, ese tipo de posicionamientos se logran con una narrativa muy poderosa que probablemente sería una de las funciones que yo le asignaría a esa secretaría, ¿no? Decir, oye, el tema de, por ejemplo, algunos colectivos feministas han sacado instrumentos estos como, por ejemplo, el violentómetro, ¿no? Que Ujú. tiene que ver desde hasta la manera en cómo nos comunicamos, etcétera. Ese tipo de cosas tendrían que estarse como promoviendo fuertemente por esta secretaría, me imagino, para que se conviertan en causas colaborativas y que de verdad ayuden a amainar un problema que pues ya tiene décadas de manifestarse en México, ¿no? Entonces, ojalá que sí, y también el hecho de nombrarla a la Secretaría de la Mujer, que me parece muy afortunado, pero no hay que perder de vista que en esta violencia también hay involucrados hombres, es decir, hay hombres que son víctimas de violencia, ¿no? Y que sí están correlacionados con el tema del feminicidio. Entonces, por ejemplo, este tema de poder llevar a los niños a la oficina o guardarlos en tener un lugar donde, para el padre también, ¿sí? Que al padre, o sea, y entonces entramos a reformas para, ¿cómo se llama? Laborales, decir, oye, el padre debería tener días de asueto o licencia por la maternidad de su esposa, por ejemplo, ¿no? Porque a Ujú. la mujer hoy le dan esa licencia, pero el padre no. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto? Digo, lo pongo sobre la mesa, evidentemente no tengo ni la respuesta ni la solución, pero son de esos efectos que hemos visto socialmente que sí tienen un impacto en todo este ámbito de violencia que desafortunadamente muchas veces termina en feminicidios, ¿no? Así es, yo creo que el problema de fondo es, bueno, es la debilidad institucional, ¿no? Generalmente, y que pues los derechos de las mujeres, como tantos otros, como la cuestión de las desapariciones forzadas, como el asunto de los estudiantes de Ayotzinapa, pues son síntomas de un sistema que muchas veces es incapaz de proteger justamente a sus ciudadanos o de garantizar justicia, ¿no? Y esto Exacto. lleva a preguntarse si la creación de instituciones especializadas, como justamente esta Secretaría para las Mujeres o las comisiones de la verdad, pues pueden realmente abordar problemas estructurales tan profundos sin una reforma integral del sistema de justicia y sobre todo sin un verdadero combate a la impunidad, Exacto, exacto. Sí, ¿no? sí. Vamos a ver, Pues, ojalá que sí. Pues moltes gràcies al qui ens veuen i escolten. Gràcies, Leonardo, sempre per compartir aquest espai i per la àmplia i completa informació que has presentat avui. I els esperem en Connexió Mèxic el proper dijous.